I could find on the science of this. And as I did, I came across a set of doctors, Nobel Prize winners, professors of epidemiology, some of the most qualified people in the world that were bringing up new facts that we have today that are very different than we made the decisions to shut down the world economy. And science is about, as new facts come forward, make new decisions, but sometimes the momentum of the story and the fear takes us over. Ahora, ¿qué hacer con el cúmulo de toda esta información? La justificación de la contingencia no tiene sustento científico. El remedio inoculado no pasó por todo el rigor científico al que apelan normalmente los detractores de remedios menos conocidos y costosos. Tienen detrás estudios que muestran perjuicios en pruebas de años anteriores, y hay múltiples ejemplos de efectos adversos graves y muertes mayores a cualquier otra inoculación en la historia de las prevenciones inyectadas. Las pruebas se hicieron en poquísimas personas y omitieron muchos grupos para saber cómo les afecta. No demuestra la suficiente generación de anticuerpos. La mayor tasa de mortalidad actual está en los que ya han recibido 1 o 2 dosis, de acuerdo al estudio publicado en la página del gobierno del Reino Unido. Sus promotores indican que no será suficiente para remediar la contingencia y sus fabricantes hacen ver que cada vez que haya una variante deja de ser efectiva, por lo que tendrá que administrarse otra, luego otra y luego otra. El sustento es tan fiable que en Israel y en Alemania no solo hay médicos exponiendo las discrepancias, sino que hay demandas interpuestas contra los protagonistas. Si nos basamos en el principio de parsimonia que indica que entre dos hipótesis aquella con el menor número de supuestos se considera la más adecuada, pues resulta más congruente creer en la postura contraria a la oficial, ya que la oficial tiene demasiados supuestos que están muy en entredicho. Creo que la gente en general no busca hacer daño o aferrarse a algo que sabe que es dañino. Por el contrario, veo que mientras más defendemos algo, sea que podamos explicarlo o dar razones al respecto o no, es porque creemos que no perjudicamos en nada, o mejor aún, que es por el bien de una persona o de muchas. Si conceptualmente somos capaces de distinguir las diferentes situaciones de la vida en algo tan simple como bueno y malo, mayormente vamos a inclinarnos hacia todo lo que caiga en la categoría de bueno y vamos a evitar lo que está en la categoría de malo. Esta metodología tiene su beneficio, pero también se corre el riesgo de que si no distinguimos las situaciones por lo que son individualmente, sino por la categoría en la que lo hemos puesto, podemos equivocarnos al juzgar un elemento que hemos concebido dentro de una de esas categorías, siendo que realmente no pertenece ahí. Por ejemplo, sin complicarnos en muchos detalles, varios deseamos ser vistos como buenas personas y hacemos cosas de buenas personas. Procuramos hacer todo lo que esté asociado con ideas como responsabilidad, compromiso, empatía, solidaridad, patriotismo, humanismo, bondad, hermandad, sabiduría, intelectualidad, etc. Esto sería un caso tal vez extremo, pero si en algún momento alguien requiriera que muchas personas hagan algo, incluso solo para su propio beneficio, sabemos que no todos van a acceder. Así que una buena estrategia es plantear que lo que van a hacer es ese tipo de cosas que todos los buenos ciudadanos harían. A eso se le llama deseabilidad social. En paralelo, eso va a provocar el efecto de que quien no esté de acuerdo es alguien que va en contra de la solidaridad, responsabilidad, compromiso, etc. Como dijo Mark Twain, es más fácil engañarte a convencerte de que ya has sido engañado. Es completamente válido no conferir importancia o veracidad a lo escuchado. Pero a modo de ejercicio de introspección, ayúdenme a preguntarse si algunas de sus razones encajan en cualquiera de los siguientes casos. 1. La mayoría opina lo contrario. 2. No es algo que se diga abiertamente o por parte de las autoridades y noticieros. 3. Tengo familiares, amigos o gente amada que son médicos y no están de acuerdo. 4. He sufrido pérdidas cercanas o muy de manera personal y prefiero no arriesgarme. 5. No es lógico confiar en científicos que no coincidan con las organizaciones internacionales oficiales. 6. Es ilógico asumir que una organización grande haga las cosas mal, ya sea adrede o sin intención. 7. Considero que hacer más caso a los disidentes que al oficial está asociado con ser anticientífico o incluso con ignorancia o irresponsabilidad. 8. Estás convencido de que seas capaz de explicarlo o no, apegarse a la versión oficial significa ser responsable o buena persona. Por otra parte, piensa en cuántos de ustedes o de los que conozcan que no aceptan lo expuesto es porque 1. Tienen el conocimiento técnico para evaluar los datos expuestos o 2.
corroboran por su propia cuenta o con otros expertos la veracidad de la información médica científica. Es decir, no son supuestos ni dependen de la desconfianza o confianza en los personajes o en las emociones, sino netamente en la calidad de la información. A menos que sus razones se parezcan más a las últimas dos, podríamos estar cayendo en lo que se conoce como disonancia cognitiva, que no es otra cosa más que un proceso natural de reticencia a información nueva que contradice nuestras creencias actuales e implicaría un cambio de paradigmas e incluso hasta llegar a aceptar que nosotros o aquello en lo que creemos es erróneo o no del todo acertado. En otras palabras, descartar los argumentos no por los argumentos mismos, sino por la conclusión a la que llevaría. A esto hace poco descubrí que bien se le puede llamar la conjugación de Russell, tomado del autor Bertrand Russell. El principio básico de esta conjugación es que la mente humana está constantemente viendo hacia adelante, más allá de si algo es verdadero o falso, para más bien preguntarse cuál es la consecuencia social de aceptar los hechos como son. Y entonces forzar los hechos a la teoría en lugar de la teoría a los hechos. Aquí yo preguntaría, después de escuchar los argumentos que vienen de varios especialistas independientes unos de otros y las razones con las que sustentan sus dichos, nos sentiríamos tranquilos de afirmar con una mano en la cintura que cada uno de ellos, cada una de esas personas simplemente están equivocadas o es irrelevante lo que dicen. Me da la impresión de que a más de uno le cuesta trabajo asimilar y concebir estos datos no por inverosímiles o faltos de congruencia, sino porque al aceptar su veracidad implica demeritar cosas que tienen en alta estima o en el peor de los casos, sienten que es menospreciar su propio intelecto. Es probable y me inquieta que quizás muchos esperaríamos que si de verdad algo tan atrozmente errado ocurriera y sobre todo tan diseminado a gran escala, seguramente alguien ya hubiera hecho o dicho algo. Y muy probablemente esa esperanza está dirigida mentalmente hacia gobiernos o toda clase de organizaciones internacionales. Pero tan solo véanlo en sus propios empleos, yo lo veo en el mío. Una empresa, negocio, difícilmente va a cuestionar lo poco razonable o ineficaz de una medida X. De manera general, lo que va a hacer es acatarse a lo que le impongan las autoridades con tal de que lo dejen continuar con su negocio, o en el mejor de los casos, por la deseabilidad social que les explicaba. En el momento en que les obstruya su entrada de ingresos es cuando algunos podrían empezar a protestar, pero solamente para que los dejen abrir y vender. A partir de ahí no hay ningún complot, sino simplemente inercia. Habiendo procedido la mayoría de esta manera, es cada vez menos factible que una opinión diferente resuene, haga eco, ya sea una ridícula, irresponsable o incluso una coherente que, por muy real, sucumbirá al peso de la cotidianidad y de la costumbre. Esa explicación es más factible y mucho menos fantasiosa que la de una élite siniestra reprimiendo el pensamiento crítico y pensando en controlar al mundo. Quizás los que creemos que en caso de un rumbo errado se levantarían y hablarían, a lo mejor ya lo están haciendo, pero los estamos ignorando por no venir de donde pensamos que vendrían o deberían salir. Todo esto es más una reflexión, un ejercicio de autoevaluación más que de evaluación a la información que les presento. ¿Por qué hoy es esto? Pero hay más datos allá afuera que van a contrariar una o varias de nuestras ideas, ya sean las simples opiniones adquiridas, pero otras serán a nuestras creencias más primordiales. Esta no es la información, ni es toda la información. Si un día decimos estar haciendo algo porque queremos ayudar a las personas, pero descubrimos y nos demuestran que esa no es la mejor manera de ayudar, o incluso que es más un perjuicio y nos rehusamos a cambiarlo, ¿será que tenemos más amor por nuestras propiedades que por la gente que decíamos querer ayudar? Me aferro a la idea de que no hay verdades absolutas, que ver ideas nuevas no significa que toda la verdad está en lo nuevo o diferente y todo lo falso está en lo anteriormente conocido o viceversa. Creo que debemos forzarnos a no tener una visión del mundo tan binaria. Hay múltiples situaciones en donde no solo puede ser pro o anti, bueno o malo, cierto o falso. Podemos ver y escuchar información y preguntarnos cómo encaja eso en nuestro previo sistema de ideas antes de pensar en descartarlo o en cederle absoluta credibilidad. Sí, cualquiera de los especialistas puede equivocarse de los que presenté, pero no solo los de este video. Si el Dr. Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina en el 2008, Michel Levy, Premio Nobel de Química en el 2013, o Kary Mullis, Premio Nobel de Química en el 93, pueden equivocarse, aplicando ese justo criterio, cualquier otro médico o persona dentro o fuera del gobierno u organizaciones
puede equivocarse también. Además, tomemos en cuenta que no es solo uno de ellos el que hace una afirmación que sacude. Son varios de distintas disciplinas, de distintos países, con opinión propia. Lo que sí puedo conferir es que no hay una obviedad. Si no la sopesamos de manera reduccionista o simplista, cada postura tiene un elemento que la sustenta más o menos bien y que pueden conferir cierta credibilidad, y ninguna refuta a la otra de manera absoluta ni evidente. La confirmación, creo, depende de la profundidad con la que se analice y la habilidad para confirmar o estructurar los datos, y no con la vulgar práctica de solo contradecirlos. La disonancia cognitiva es bidireccional. Los paradigmas no necesariamente tienen connotación negativa. Muchos al escucharme dirán que no sé de lo que estoy hablando o que de lo que hablo es por desconocer más acervo que me haría ver lo equivocado que estoy. En ese último caso, y como dije al principio, el conocimiento y la investigación de todos es lo que hará crecer a nuestra amada ciencia y a nosotros como investigadores, por lo que me encantará escuchar o leer la información que piensan que estoy omitiendo y que resuelve alguno de los puntos tratados. Y si su opinión es contraria no por datos, sino por lo incómodo que ha sido ver sacudida una creencia, hagamos las paces, porque mi interés no es agredir. Esto no debe desembocar en un nosotros contra ellos, persona contra persona, tú contra mí, y nadie debería de animarse a considerar una enemistad con aquel que tenga una idea diferente a la propia. No tienen que creer en mí y probablemente en nadie. Si hacemos nuestra propia consulta y excavamos lo suficiente, tendremos nuestra propia opinión, una robusta y sustentada no solo en juicios preconcebidos. Veritas non liberos revera redit. And that support things that absolutely aren't true. What do you say to the medical professionals that are just beginning to get a glimpse of the depth to which they have been misled and steered away from their oath to do no harm? I say forgive yourselves. It's the hardest thing to realize for all of us, and is that with all the best intention, we studied, we learned what we thought was the truth. We had no idea that the data that we were being told was true was not true. We've been taught now in our schools a very different science. You don't get funded if you don't speak the party line. You don't get published. That was probably the hardest thing for me to take, is understanding that scientific journals would twist the discovery that should have healed all. Me despido con un par de ideas que me encontré y me parecen interesantes. El escritor George Orwell decía que a base de explotar el temor ante el peligro se podría convencer al pueblo de que el Estado es su salvador. Aldous Huxley, el escritor de Un Mundo Feliz, citó la frase de Joseph Goebbels: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y Aldous Huxley también decía: el amor ahuyenta el miedo, y recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda, y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Nicolás Maquiavelo dijo: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. El poder no siempre es impuesto, basta con que emerja una figura que se pueda ver como salvador, y la masa renunciará a muchas de sus libertades con tal de que el otro asuma la responsabilidad de salvarlo. Eso lo dijo Thomas Hobbes, el autor de Leviatán. El ser humano es tan libre que puede escoger su propia esclavitud, la psicóloga Malka Valovis. Y como dijo Platón, quienes cuentan las historias controlan la sociedad. La realidad supera la fantasía. Paracelso, cuyo nombre era Theophatus Philippus Aeolus Bombastus von Heilheim, alquimista, médico, astrólogo suizo, decía que todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis, y a decir de algunos la concentración, diferencia a un veneno de un remedio. Por último, Louis Pasteur en su lecho de muerte reconoció: Claude Bernard tenía razón, el agente no es nada, el terreno lo es todo. El universo es del tamaño de la mente que está intentando concebirlo. Palabras más, palabras menos, de Albert Einstein.